Boa noite, todas e todos. Muito bem-vindos à programação da Casa das Rosas, Espaço de Campos de Poesia e Literatura, que está hoje acontecendo aqui no anexo da Casa Guilherme de Almeida e pelo nosso canal da Casa das Rosas no YouTube. Apresentaremos agora uma palestra que faz parte do programa do Centro de Referência Haroldo de Campos, chamado Sinestesia, que é um programa pelo qual nós tratamos de temas relacionados a esses trânsitos entre poesia e outras artes, como é o caso da poesia visual. E temos o prazer de receber hoje o poeta argentino Cláudio Mangifesta, que vai nos apresentar a palestra Poesia Visual e Experimental na Argentina. O Cláudio Mangifesta é de Buenos Aires, é psicólogo, psicanalista, poeta visual experimental, autor de vários livros, entre eles, como compilador junto com Juan Romero e Hilda Paz, da antologia Traços da Poesia Visual Argentina, também como compilador juntamente com Josep Calleja, da Antologia de Poesia Visual Argentina e Catalã. Eu não sei se vou saber dizer este nome, YXZACDEF, assim mesmo? Assim mesmo. Convocador e organizador da Exposição Internacional de Poesia Visual Experimental em suas 3 edições, no Espaço Zero, em Buenos Aires, em 2015, 17 e 19. Recebeu vários prêmios e distinções. É um grande prazer, Cláudio, recebê-lo aqui. Nós teremos a palestra do Cláudio e, em seguida, abriremos para perguntas do público, tanto o público aqui presente, quanto o público que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado, Cláudio. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Julio Mendoza, por toda esta gestión y la posibilidad de estar aquí. Gracias también a Casa de Rosas y a muchos amigos. Aquí está Franklin, Roberto, Juliana. Es un honor, es un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio de trabajo. Espero sea muy fructífero para todos. Creo que necesitamos mucho de estos intercambios entre 2 países hermanos en un momento difícil, no solo por lo social económico, sino saliendo de la pandemia, saliendo todavía. Y me parece que hay que cultivar esos lazos de hermanos entre países, no solo entre Brasil y Argentina, sino por ahí todo Latinoamérica. Voy a hablar de algunas cosas diferente a la intervención que tuve en las últimas jornadas, las primeras jornadas internacionales de poesía visual que se hicieron aquí, organizaron muchos de ustedes. Esto va a tener otro sesgo, otro tono, voy a ir por otro lado. Es una intervención diferente a aquella de diciembre. Surgió la idea de hablar un poco de historia de la poesía visual y experimental en la Argentina. Bien, allí la historia es por momentos entrecortadas, no es tan lineal, por momentos es dispersa. Y para ordenar voy a hablar de 3 plataformas grupales que se corresponden con 3 momentos importantes de esta historia. Creo que ahora estamos ya en un 4º momento, podría decir. Esas 3 plataformas funcionaron como espacios de articulación, de reflexión, de gestión cultural, también de conceptualizaciones e indagaciones poéticas experimentales. Las 3 plataformas son, por lo menos reconocidas en los últimos libros que se han publicado en Argentina, el movimiento Diagonal Cero, entre 1966 y 1970, el grupo Paralengua, La Otra Poesía, otra OHTRA, con una H en el medio, entre 1989 y 1998, y tercero, La Barraca Vorticista, desde 1996, con algún intervalo. También hablaré, si el tiempo lo permite, de algunos poetas visuales y experimentales que, creo yo, han actuado como nodos, como se dice en las redes,
que han tenido un lugar central y vinculante en estas constelaciones que se arman allí entre los poetas visuales, las instituciones, las actividades. Por último, citaré algunos libros y publicaciones que puedan servir por ahí para los aquí presentes y otros investigadores a la hora de las pesquisas. Dar algunos datos, algunas pistas para aquel que le interese investigar en el campo de la poesía visual argentina, algunos puntos históricos importantes. Pero antes, ¿quién o quiénes escriben la historia de la poesía visual y experimental en Argentina? ¿Quién o quiénes en Brasil? ¿Desde qué lugares, como lugares de enunciación, se escribe esta historia? Sus escritos, ¿qué seleccionan? ¿Qué muestran? ¿Qué dicen? ¿Qué subrayan? También, ¿qué no dicen? ¿Qué no muestran? ¿Qué invisibilizan? Cada una de ellas. Creo que es algo que hay que ir pensando seriamente. ¿Por dónde comenzar? Los inicios, los orígenes, bueno, son siempre de alguna manera, podría decirse, míticos, ¿no? Siempre vamos más atrás y más atrás. Parece que siempre hay un antecedente, o varios. En el caso de la poesía visual argentina, podríamos partir de los poemas llamados telésticos del siglo XVIII, ¿no? Hay un montón de poemas con acrósticos, caligramas, bueno, en muchas partes del mundo por esa época circulaban tipos de producciones así, ¿verdad? Podemos comenzar por las tendencias modernistas, o tal vez las primeras vanguardias. ¿Dónde establecer ese corte? Oliverio Girondo, el poeta Alberto Hidalgo. Voy a empezar en las imágenes que después vamos a pasar por una figura importante que es Jules Solar. Desde 1920 más o menos está en actividad. Pero en esa época no llamábamos poesía visual o poesía concreta o poesía visiva. También estaban los movimientos de arte concreto e invención, o MADI, en 1946, la revista Arturo del año 1944, Cosiche, Arden Quinn, muchos artistas que venían del campo plástico y a veces se animaban a alguna experiencia literaria no tradicional. Tendremos que pensar como Borges que cada escritor, cada poeta, inventa sus propias genealogías. Digo, bueno, a veces llamamos poesía visual a producciones que se hicieron bajo otro paradigma histórico. Es para pensarlo eso, ¿verdad? No porque se niegue como antecedente, pero bueno, el contexto es muy diferente muchas veces. Y eso dispara otras significaciones. Pone las cosas en otro lugar, en otro orden. Tres movimientos entonces. Movimiento Diagonal Cero, entre 1966 y 70, en la ciudad de La Plata, capital del estado de la provincia de Buenos Aires. Edgardo Vigo, figura señera, también llamado el padre de la poesía visual argentina. Bueno, allí había todo un grupo. En realidad Vigo estaba trabajando desde antes de esta fecha, pero hacia 1966 conforma un grupo de artistas platenses para dar un nuevo empuje a la poesía local y con proyección nacional. Está Edgardo Vigo, Luis Pasos, Omar Gancedo, Carlos Guimbu y Jorge de Luxán Gutiérrez. Ya Vigo hacía poemas matemáticos y sus máquinas o engranajes desde 1956. Editó revistas como WC, DRKW60 y también la revista paradigmática Diagonal Cero desde 1962. El número 20 de Diagonal Cero, después editó otras revistas también como Hexágono. El número 20 está dedicado a la nueva poesía, con propuestas de todo este grupo, que trabajaban fundamentalmente con tratar de romper las leyes lógicas del lenguaje, ir a los límites del lenguaje, lo que implica ir a la materialidad del lenguaje. En 1967, en Francia publica sus poemas matemáticos barrocos, Vigo, ¿no? Ya estamos en la década de los 60, de los 70,
En 1969 está la Exposición Internacional de Novísima Poesía, se llama así por esa época, en el famoso Instituto Di Tella de Buenos Aires. Vamos a subrayar que en esa importante exposición internacional, la presencia de muchos artistas y poetas visuales concretos brasileños, Augusto y Haroldo de Campos, Vladimir Díaz Pinos, Álvaro Ineide de Sat, con quien Vigo tenía una relación muy, muy particular y muy cercana, Macé Cirne, Julio Plaza, entre otros. En 1970 saca un libro Vigo importante que se llama De la poesía proceso a la poesía para y o a realizar, ¿sí? Donde más o menos está tratando de comentar las tendencias importantes que hay en la época y posicionarse él en relación a esas tendencias. Es un título extraño, yo siempre me da muchas vueltas, ¿no? Porque de la poesía proceso, toda su vinculación con Neide y Álvaro de Sá, voy a ir marcando un poco este vínculo Argentina-Brasil, de la poesía proceso a la poesía para y o a realizar. Para y a realizar, para realizar, para y o a realizar, y o. Eu. Y o separado por una barra. El yo dividido. Es una lectura un poco loca que me permito hacer, ¿no? No está ahora Edgardo para preguntarle qué otras insinuaciones y significaciones pueden disparar el título de ese libro señero. En 1971 hay una exposición internacional de proposiciones a realizar. Después voy a hablar más de Vigo, si me dan los tiempos, pero además está toda esta cosa de pasar a la acción, al poema acción, ¿sí? A los señalamientos, también ir para el lado de los objetos, la objetualidad. Esto se realizó en el CAICI, que era un centro de arte y comunicación, dirigido por Jorge Bluchberg, que después terminó siendo director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Muy sintéticamente, algunos puntos importantes entre los 60 y los 70. Vamos ahora entre 80 y 90, el grupo Paralenguas. Más o menos duró 10 años. Estoy haciendo una síntesis muy apretada, muy rápido. O sea, esta conferencia tiene algo de imposible, como muchas conferencias. Otra poesía, con OH, la sorpresa, ¿no? El descubrimiento. Una poesía que nos conmueva, nos ponga frente al asombro. Fundamentalmente estaba ahí Roberto Signoni, Fabio Doktorovich, Carlos Esteves, que es un poeta oral muy importante de la Argentina. Muchos de estos artistas y poetas van a estar entrecruzados en distintas tendencias, momentos. Simultáneamente hay una vinculación con una revista importante que aparece en la época, que es la revista Schul, justamente en relación a Schul Solar, el artista argentino. Y los miembros de Paralengua y Schul van a estar entrecruzados. Hacia 1980 publica el número 1. En 1981 publica un dossier sobre el concretismo brasilero. Hay un número especial de esta revista histórica, allá por el 81, ¿no? Donde hay un dossier sobre el concretismo brasilero. Es decir, del 69, de la exposición que organizó Vigo, a la revista Schul, pasaron más de 10 años. Al año siguiente, en el 82, Jorge Perenni, que era quien dirigía esta revista y que lamentablemente falleció joven, saca el primer libro llamado Poesía Concreta, y por una editorial, Centro Editor América Latina, que bueno, lamentablemente eran unos libros chiquitos, muy lindos, con mucho material de artistas, de poetas visuales y experimentales de todo el mundo, no solo de Argentina. Y había muchos artistas brasileños en ese libro. Lamentablemente fue uno de los libros de las editoriales que quemó la dictadura militar argentina. Hubo una gran quema por esa época de libros, y entre ellos este libro de poesía concreta. Vaya a saber qué tan peligrosa es la poesía concreta, ¿verdad? O la poesía visual.
Bien, en el 93, el número 10 de esta revista está dedicado a la poesía visual, y ese número se llama El Punto Ciego. Marco esto porque después va a haber un libro, una antología muy importante que se llama El Punto Ciego, que eran muchos artículos que estaba escribiendo Jorge Perennik. Él muere y bueno, terminan el libro después Fabio Doktorovich y otro autor más, y Carlos Esteves. Bien, son como muchos datos, ¿no? Y muchos cruces. En la revista Yul, también entre otros colaboradores, estaba Alonso Barros Peña, Fabio Doktorovich, Pablo Giori, todos nombres que van a resolver. Para lengua proponía y estimulaba otros soportes técnicos y otros recursos más allá de los tradicionales, ¿sí? Todas las performances, videos, poesía, ¿sí? Acciones. Era un grupo proteico, ¿sí? Bastante asistemático, si bien aparecían acá como coordinadores los nombrados, pero por momentos se sumaba gente, se iba alguna, volvían otras. ¿Sí? Allí propugnaban una ampliación del concepto de lo poético, donde se incluye lo festivo, lo sensitivo, lo intelectual, lo conceptual, y actuaba en centros culturales, en café concert, ¿sí? Con la política de no marginar a nadie. Por lo menos por año hacían una movida importante, y más de una en alguno de esos años. Y hacia 1996 organizan la primera jornada de poesía experimental en Buenos Aires. Recién El Punto Ciego va a salir en el 2014. El libro El Punto Ciego, la gran antología. Tercero, Vórtice Argentina, desde 1996. La barraca vorticista. Fernando García Delgado apareció allí haciendo un archivo, haciendo publicaciones, no solo de poesía visual, de arte correos, libros de artistas, ¿sí? Muchos lenguajes contemporáneos que están cercanos, hermanados entre sí. La publicación de la revista Vortex, y con la participación de entrada ya como una comisión organizadora, donde estaba Omar, Juan Carlos Romero, que tuvo mucha incidencia también en este momento y en esos movimientos. Llegaron a hacerse 7 exposiciones internacionales de poesía visual sonora y experimental. Pude participar en varias de ellas, eran muy interesantes porque había una pluralidad de tendencias muy ricas. Bueno, en el 2006, Vórtice saca un libro de poesía visual argentina. El 2014, Rastros de la Poesía Visual, que hicimos con Juan Carlos Romero y Hilda Paz. Y en el 2016 es El Punto Ciego, Perennik, Doktorovich y Esteves. En el 2006 hay una de las últimas grandes exposiciones de poesía visual y experimental que organizó Juan Carlos Romero, que se llamó Poéticas Oblicuas, ¿sí? Y de ahí quedó un catálogo muy interesante esa muestra. Y en el 2019, bueno, aparece el libro La Antología de la Poesía Visual Argentina Catalana, que antes nombró Julio. Yo creo que estamos en otro momento, es un momento de cierta dispersión, pero de polifonía, digamos. Realidades, mucha gente haciendo distintas actividades en distintos lugares del país, de la Argentina, no solo centrado en lo que es Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con muchas publicaciones y distintos tipos de actividades. Y a veces hay como una red en esa polifonía, pero es como una especie de red móvil, conforme a los nuevos tiempos. Hace poquito tuvimos oportunidad de estar en una jornada que organizó Silvio de Gracia en Hotel Dada, en Junín, una ciudad que está a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, y por ejemplo nos encontramos varios. Y ahora dentro de poco nos vamos a encontrar, no todos los mismos, y una parte de poetas visuales, más otros que se suman, en otra ciudad haciendo otra actividad. Y bueno, es un poquito el movimiento que se está dando. Hubo Silvio de Gracia en Junín, Hugo Masuero en Paraná y en Rosario, acaban de sacar una revista nueva que se llama Templo, Javier Robledo, que hizo festivales importantes, ¿no? de video poesía, él lo llama Video Bardo, Omar y Ana Suárez, la revista Aura,
Ale Thornton, la revista Uno por Uno, Silvia Lista de Chajarí en Entre Ríos, una revista que se llama La Hoja, bueno, Norberto Martín, Alejandra Bockel, Amnesia, además de seguir cada uno de ellos produciendo actividades y produciendo obra, ¿verdad? Y muchos otros, es imposible nombrarlos a todos. Algunos rasgos o características de la poesía visual argentina. Hay una voluntad de trabajar y experimentar en las zonas límites del lenguaje, en sus bordes, de romper las estructuras lógicas, sintácticas, gramaticales o semánticas. Esto es un rasgo compartido con muchas tendencias, ¿verdad? Acentuando un trabajo con la materialidad del lenguaje, con sus dimensiones gráficas, la visibilidad, la sonoridad, lo verbal, y desbordando toda clasificación posible. Hay como una marca en la poesía visual de una gran presión de lo discursivo. Es muy difícil allí para una mayoría de poetas sustraerse de lo discursivo, correrse, ¿no?, de allí. Hay un uso de lo discursivo, pero a veces con fines que tienen que ver con la paradoja, con la imposibilidad, con la ironía. Dicho de otra manera, es difícil romper a veces con la linealidad del significante, ¿no? Cuestionar esto que Derrida llamaba el modelo enigmático de la línea, ¿no? Por supuesto, no es en todas las producciones, es como una presión en general. El humor corrosivo y la ironía, por ejemplo, en las obras de Luis Pasos, ahora vamos a ir viendo algunas. El poema como forma de acción o provocación política, como cuestionamiento del establishment, como un lugar importante en la batalla cultural y en la guerra del lenguaje, ¿no? Es decir, una lucha antihegemónica, por ejemplo, en Juan Carlos Romero, en León Ferrari. La presencia e insistencia de tendencias de poemas matemáticos, compositivistas, ¿no?, donde hay ecuaciones y algoritmo con finalidades poéticas. Ahí está Vigo, poemas de Roberto Signoni, Fabio Doctorovi, Pablo Giori. Bueno, podría seguir, pero vamos a ir un poco a las imágenes para regular el tiempo. Vamos a empezar por Jules Solar. Allí tenemos, desde 1920, incluye palabras en el cuadro, en general son acuarelas, ¿sí? Se destacan por su posición y su color, o el tamaño, la inclusión de cifras, u otros signos, ¿no?, que pasan a formar parte de la composición, plásticamente. Él hablará mucho de grafías, porque además escribía. Jules Solar hizo muchas cosas, inventaba idiomas, inventaba objetos muy extraños para la época, cruzando artes, trabajaba con grafías, integrando elementos textuales y visuales tempranamente, ¿no?, pensando la imagen como texto y pensando el texto como imagen. En sus escritos desde 1918 habla de pensiformas, en una lengua inventada por él, que es el neocriollo, ¿no? Designa así formas que en sí mismas son pensamientos. Muchas de las obras tienen que ver con formas, pero donde hay ciertos pensamientos, ciertas ideas, que a veces tienen que ver con esta lengua inventada. También habla de grafías plastiútiles, formas que pertenecen al mismo tiempo al registro de la escritura y de la plástica, ¿no? A veces las grafías guardan relación con las escrituras taquigráficas. Vean que en algunas de las imágenes parecen signos taquigráficos, a veces se asemejan a escrituras árabes, es decir, tienen belleza visual, vibración rítmica y también la posibilidad de lectura para quien conozca el idioma. No siempre, ¿no? ¿Vamos a otra? Acá lo que aparecen son fachadas arquitectónicas, ¿no?, legibles. Hay un uso de la letra que no es lineal. Trabajó mucho en fachadas arquitectónicas. Valoraba mucho la diversidad. ¿Vamos a otra? Muy bien. Aquí. Edgardo Vigo. Los poemas matemáticos, esta es la tapa de Diagonal Cero, la número 24, ¿no?, con un reloj inútil. Él trabajaba mucho esta línea de los engranajes, de los artefactos inútiles, entre comillas, ¿no?, siguiendo la línea de Duchamp, de Picabia, cierta tendencia neodadá. Vamos a otro.
también los números, las matemáticas, funcionan como dispositivos. Aquí tenemos otro poema matemáticos. Bien, estos poemas matemáticos no intentan el reemplazo de palabras por otros signos. No se trata para Vigo de sustituir la palabra, sino de expulsarla para siempre. Quiere hacer obra expulsando la palabra, ya tempranamente, ¿no? Que los poemas se escriban con números, signos matemáticos, letras, formas del dibujo técnico. Pero estos signos no funcionan verbalmente. No tienen significación lingüística, tampoco tienen significación matemática. Aunque aparezcan ecuaciones, ¿no? Y en estas ecuaciones son poéticas, no son matemáticas. Subvierten la literatura, por un lado, pero también subvierten la matemática, que es una ciencia muy racional, ¿no? En cierto sentido. Es decir, establece otra lógica. ¿Podríamos hablar de lógica poética? ¿El sintagma lógica poética lo admiten? ¿No? Claro, nos tenemos que salir de las nociones de lógica tradicionales. Hoy en día saben que hay mucha lógica, no solo la tradicional o aristotélica. Hay lógicas elásticas, ¿no? Lógicas que tienen que ver con la topología a veces. Bien, se trata de romper con las tradiciones de la poesía, con el poema que representa, con eso quiere romper Vigo, ¿no? Con el poema que representa o significa, y su reemplazo por un poema que presenta, no que representa. Por un poema que es, no que significa. También acentúa la idea de que, vamos uno más, ¿sí? Y otro poema matemático de los editados en el 67 en Francia, poemas matemáticos barroco, y aquí tenemos otro más. Hablamos allí. Bueno, acentúa la idea también Vigo de que el arte puede ser hecho por todos, o por cualquiera, y el artista tiene que proponer medios, los recursos a veces para que cualquier persona pueda realizar su propio poema, ¿no? Su propia obra, teniendo cualquier sujeto un rol más activo. Bueno, hoy estamos más acostumbrados a escuchar estas cosas, pero en la época que le decía Vigo, no funcionaba de la misma manera, ¿verdad? Bueno, hizo muchas cosas, objetos inútiles, señalamientos, acciones poéticas, ya más cercano a lo performático, no se llamaba performance en ese momento, ¿no? Hizo poemas matemáticos incomestibles, poemas objetos con latas, agarraba lata de pescado, le metía algún objeto adentro, las cerraba, ¿sí? Las clausuraba y funcionaba como un objeto poético, podía hacer ruiditos, música, y además todo el enigma y el misterio de saber qué puede haber ahí adentro, porque han quedado totalmente cerradas, ¿no? Poemas insonoros también, ¿no? Donde tomaba una cartulina con el formato de un libro, de un long play de aquella época, ¿sí? Le ponía una etiqueta, como podían ser la de los discos, una etiqueta redonda, pero eran poemas insonoros. Además de tarjeta con acciones a realizar para el público, bueno, muchísimas cosas. Por algo ahora está siendo cada vez más reconocido Vigo, ¿no? Se acaban de hacer retrospectivas importantes en Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno, ¿no? Ahora sí hay unos catálogos grandes que se pueden conseguir, con no toda, pero sí muchísima obra de él. Y también está el taller donde estaba, que es un lugar de estudio donde vienen de muchos lugares del mundo a hacer investigaciones. Porque Vigo ya en aquella época, y a través del arte correo y la poesía visual, tenía contacto antes de Internet con muchos artistas de muchos lugares del mundo. Es decir, que hay un archivo importante ahí también. Vamos al que viene. Luis Pasos, acá tienen a Luis Pasos, el de la corneta, y al lado está Vigo con sus poemas matemáticos, ¿sí? Del grupo Diagonal Cero. Luis Pasos está vivo todavía, sigue haciendo cosas, sigue haciendo poemas fonéticos pop, que son visuales y sonoros al mismo tiempo. Trabaja mucho a veces trabaja con la palabra, ahí vemos algunas palabras en inglés, rotas, cortadas, ¿sí? Porque trabaja mucho con las onomatopeyas. Es decir, una palabra que busca significar, una palabra o un signo que a veces busca significar un sonido, por ejemplo, característico de una acción humana, ¿no? Toc, toc, golpear una puerta, etc. Entonces funcionan así como partitura, ¿no? A veces
La corneta ese era un objeto poético también de aquella época, estamos hablando de los 60. Hizo una performance y de la cornetita salían un montón de poemas sonoros y visuales de él, ¿no? Trabajaba mucho con las historietas, con el pop, con las tiras cómicas, ¿no? La onomatopeya como arquetipo semántico, la imagen pop como teoría de la forma, el juego y el sentido del humor, ¿no? Como temple poético, dice Luis, el objeto útil como medio de comunicación, lo de la corneta, bueno, y toda una axiología de la libertad. Trabajó mucho en acciones performáticas, algunos poemas fonéticos yo lo he escuchado recitar, ¿no? No siempre, pero pasan a la visualidad, pero al mismo tiempo se pueden recitar. Libros objetos, fotos performance, y además Luis Paso, bueno, estuvo en varios grupos importantes de arte, en el grupo de los 13, con Juan Carlos Romero y otros, y también fundó un grupo de arte muy importante, de arte político, callejero, etcétera, que fue el grupo Escombros, que tuvo una larga duración, el grupo Escombros. Avancemos un poquito más, vemos algunos poemas de Luis Paso, Sonido doble, El beso, paf, este lo hizo ahora, ¿no? Está despedido, dice allá abajo. Fuerte, ¿no? Uno ve eso y ve, bueno, como las historietas, ¡pam! Un cachetazo, un golpe. Pero cuando lee ya el título, se resignifica, se resemantiza, ¿no? Bien, avanzamos. Ahí está, Mirta de Misach. Desde 1966, sus escrituras ilegibles. Trata de trabajar contra la significación, lo cual parece un imposible para el ser humano, ¿no? Porque la significación en tanto bordes del lenguaje tiende a retornar una y otra vez. Nos pasan con muchos bordes de los poemas visuales, ¿no? Aquellos que parece que tienen menos sentido, que son asemánticos, y de repente parece que la significación quiere meterse por algún lugar. Parece retornar. ¿Qué quiere decir? Hay en el ser humano una búsqueda de significaciones y una búsqueda del sentido. Y parece que queremos darle sentido a todo, ¿verdad? Salvo los poetas. No toleramos fácilmente el sinsentido. Digo como cosa humana, más allá del campo de la poesía o del arte, ¿no? Bien, es un arte, ella era especializada en grabado, en artes visuales, pero cuando se le preguntaba qué hacía, ella decía, soy escritora. Hace poco hubo en el Malva, en Buenos Aires, el Museo de Arte Latinoamericano, una retrospectiva, la primera retrospectiva muy importante de ella. Es un arte de la caligrafía, pero no con letras existentes. Todas las inventa ella y las inventa cada vez. Es decir, son signos inventados por ella. En tanto, escritura no es tanto un vehículo de significación, sino puro trazo. Vamos, retengan el anterior un poco mentalmente, veamos este, puro trazo, veamos otro más. Ahí está, a ver si se introduce el color. Ahí nomás. Y este es un libro, ¿no? Lo que llamaríamos hoy un libro artista. Decía, en tanto escritura no es tanto un vehículo de significación, sino puro trazo, puro goce kinestésico. No huella, sino pura inscripción. Experimentación y búsqueda de un sistema de rasgos. En sentido estricto no hay desciframiento, ¿no? Porque la escritura es solo trazo, una escritura que no dice sino que muestra, ¿no? Y que plantea el problema de la ilegibilidad, al cual se refirió, entre otros, Roland Barthes, ¿no? El semiólogo famoso Roland Barthes. Que además en 1967 Roland Barthes, enterado de la actividad de Mirta de Misach, le envía unas cartas alabando su obra y a partir de ahí tienen una serie de intercambio epistolar. Bien, ¿acaso se suspende todo sentido? Vean este y podemos volver 3 para atrás, por favor. Ahí, qué gran asistente que tenemos. ¿Acaso se suspende todo sentido? ¿Se puede construir a partir de la ilegibilidad algún saber o algunos saberes?
Bueno, la disposición de los signos escriturales suele estar a la manera tradicional. En general son lineales, ¿no? La mayoría de las veces. A veces con más juego de plasticidad o menos, ¿no? Esto puede recordar otro tipo de escritura. Pero los trazos no significan un sonido, un fonema. No es como la letra. Una letra es un trazo que significa un fonema, ¿verdad? Tampoco remiten a conceptos o a ideas, como los ideogramas, ¿no? Los ideogramas chinos, por ejemplo. Pero hay una especie de contradicción. Hay ilegibilidad de los signos y hay legibilidad en su puesta en escena. El primero, volvemos al anterior, por favor. Acá. Ese se llama diario. Entonces está tomado de la caja de un diario, el formato de un diario. Solo que cuando uno quiere leer la noticia o el mensaje, no hay mensaje en sentido estricto. En el último era un libro artista, era un libro, el formato es el de un libro, que contiene una escritura. Pero ¿qué leemos en ese libro? ¿Se entiende? Entonces, no se leen los signos, pero sí los formatos, muchas veces. Hay otros que son cartas, pero son cartas ilegibles. Y disparan la significación, porque uno ve una carta, no está aquí la imagen, ¿no? Pero dice, bueno, ¿quién la escribe? ¿A quién se lo escribe? Es una carta de amor, ¿qué será? No dispara el imaginario, las significaciones imaginarias. Pero en sentido estricto no hay mensaje alguno. Bueno, avancemos un poquito, estamos en los 60, los 70, sobre todo los 70. León Ferrari, también hay una cierta simetría en algunas obras de León Ferrari. Es un artista visual, escritor, poeta experimental. Bueno, trabajó en muchas vertientes, ¿no? Recibió muchísimos premios en la Bienal de Venecia, etc. Trabaja distintos tipos de escrituras. A veces la escritura deformada, ¿no? Acá se ven distintos trazos, es el 64, ahí abajo está la fecha, ¿no? Opera a veces con cada palabra o letra, a veces hasta el límite de lo reconocible, lo fuerza más allá. Y el lector trata de cifrar y de gozar si descifra o no. Esta es bastante legible. Hay otras que no son así. Vamos a la segunda. Ya empiezan a distorsionarse las líneas, los trazos, lo que lleva o conlleva a una plasticidad más rica, ¿no? Hay exageraciones del tamaño, hay alteración de la horizontalidad, torsiones, se juega con las dimensiones de la letra. A veces se inventan nuevos signos y nuevos códigos. Él también inventa nuevos signos. ¿Sí? Avancemos una más, por favor. ¿Lo vemos? Bueno, ahí hay algunos de los signos inventados por él. A veces la escritura coopera con una imagen. Hace una especie de collage, ¿no? Como acá pone una especie de tablero de ajedrez en el medio. A veces recorta una imagen de una revista o un diario y la pone allí en el medio de la escritura, ¿no? Lo cual dispara distintas significaciones, donde a veces se refuerza la escritura con la imagen y a veces hasta se pueden contradecir, generando un efecto de choque. El anterior al cuadro escrito, considerada una de las primeras obras conceptuales importantes. ¿No? También tiene escrituras ilegibles. Avanzamos un poquito más. Ahora, ¿no? Estas son formas, este se llama vocabulario. Bueno, saben que León Ferrari estuvo viviendo en San Pablo muchos años, ¿sí? Exiliado de la Argentina, volvió después de un cierto tiempo. Avanzamos un poquito más. Bien, Jorge Perenni, esta imagen va en relación a la que sigue. A ver, ahí está. Volvemos a la anterior y volvemos a esta. Hacemos ese doble juego. Muchas gracias. Está editado en uno de nuestra antología, en rastro, ¿no? En una hoja dice, el significado de este cuadro está en el próximo cuadro. Cuando uno va al próximo cuadro dice, el significado de este cuadro está en el cuadro previo, ¿no? Jugando con la paradoja, las figuras de la paradoja. Bien. A veces tiene una cosa muy conceptual, Perenni.
Vamos al que viene. Bueno, esto se llama Un pedazo del año. Es como un libro pequeñito, con hojas plegables, tipo bandoneón, donde recortó, copió de las máquinas de escribir, cuando quedaban con el papel negro, ¿sí? Para copiar, todo lo que se tecleaba ahí, ¿se acuerdan que quedaban en las cintas? Fue cortando esas cintas de la vieja máquina de escribir y con todos los trazos, todo lo que había escrito, sea académico, sea intimidades de su vida privada, fue dejando esas marcas y armó esta especie de libro, objeto, poema visual. Trabaja mucho en esa línea conceptual. Tiene todo un libro de letras blancas, ¿no? Todo blanco. Tuvo una participación muy activa, no solo como director de la revista Yul, después se sumó Roberto Signone, sino también en el grupo Paralenguas. Bueno, su actividad era muy, muy intensa. Lamentablemente con una enfermedad, bueno, se fue tempranamente. Avancemos un poco más. Roberto Signoni, persignación, ¿sí? Trabaja allí con signos. Roberto Signoni además es un excelente poeta discursivo. Digo discursivo para llamarlo de algún modo, ¿no? Y últimamente no está haciendo producción en poesía visual. Sí en la época de Paralenguas, sí en la época de Vórtice, ¿no? Ahí trabaja con el tema del sexo, la religión. ¿Sí? Persignarse, signar, signo. Vamos al próximo. ¿No? Diálogo entre dos señoritas de sociedad. Y todos signos. Avanzamos un poquito más. Juan Carlos Romero, que también ha sido uno de los gestores, uno de esos focos y nodos, como me gusta decir a mí, ¿no? De promover y promover y promover la poesía visual y experimental, además de otras producciones de él. Él comenzó como grabador, trabajando muchas veces con letras caladas, ¿sí? Como los dibujos arquitectónicos. Trabajó con distintas técnicas de grabado, después pasó al afiche, pasó a, bueno, muchas experiencias. Trabajaba con el signo visual, con letra escalada, con el stencil, con fotografías, con el cartel. Siempre tratando de cuestionar también los mensajes instituidos, todo lo que es, ¿no? Lo instituido. Vamos al que viene. ¿Sí? Aquí el recorte de las letras, ¿no? A veces tienen cierta geometría, pero también está la letra entre legible y ocultada, ¿no? Se puede leer como Días de Miedo, en alusión a la época del proceso militar argentino, o Miedo de Días, los pone en vertical, ¿no? Como si fuera una lluvia espesa que le cae a uno en esos tiempos de atmósfera pesada, irrespirable. Y en él pensaba el hecho artístico como sistema. También la apropiación de texto e imágenes, ¿no? Como se apropia, descontextualiza los textos, los carga de una nueva significación, siguiendo el gesto de Duchamp. Y a veces trata en ese juego, en ese borde de revelar la palabra y ocultar la palabra, ¿no? Transita por ese borde fino. Es decir, cuestionando aquella cosa de que la comunicación es transparente, ¿no? Propuesta por cierto sector del capitalismo neoliberal. Bueno, no hay entera transparencia en la comunicación, no hay entera transparencia en los textos, siempre guardan una zona de opacidad. Entonces Juan Carlos trabajaba tratando de revelar algo de esa zona de opacidad y haciendo opaco lo que parecía muy transparente, sospechosamente transparente. Es decir, hacer resonar en el texto sus capas de opacidad, cuestionar los sentidos cristalizados,
A veces intervenir textos con tachaduras, subrayados, reescrituras, montajes de textos. Es una de las líneas de trabajo de Romero, ¿eh? Hay muchas. Tiene trabajos con máscaras. Y bueno, hay un archivo importante que lamentablemente después de su muerte, una parte importante del archivo los familiares decidieron venderlo, ¿no? Vemos algunas obras más. Esta también es de él, siglo XX, una vez más, cotidiana tragedia. O tragedia cotidiana, como, ¿no? Ver los recorridos de lectura posibles. Y ahí vemos eso que semejan los cuerpos caídos, los cadáveres. Hay una alusión a Goya también ahí, ¿no? A los fusilamientos, las pinturas sobre los fusilamientos en Goya. Vamos a la próxima. Resiste, ¿no? Cortar las palabras a veces, ¿no? El fuego. Bien, aquí Fabio Doktorovich. Este es uno de los trabajos, Fabio Doktorovich, que es ingeniero, trabaja mucho de los soportes tecnológicos. Aquí uno de los afiches de Paralengua, porque también participó en Paralengua, tiene su editorial también, editorial post-tipográfica, tiene una página web. Vamos al siguiente. Trabaja con los programas de computadora. Es decir, todo esto es una captura de pantalla y son textos movibles. Se van moviendo, van generando distintas cosas, trabajos con los colores. Hay algo editado de él con este tipo de trabajos en blanco y negro muy, muy previo, y después les dio todo un formato a partir de la tecnología, ¿verdad? Los programas de computación. La plasticidad, aparecen caligramas árabes, ¿no? Vamos a otro. Bien, esto es lo que está trabajando actualmente Fabio. Los QR, los códigos QR. O sea que si uno acerca el celular, va a encontrar en cada cuadradito, no en todos, pero sí en la mayoría de los cuadraditos, distintos textos. Hace poquito les comenté que nos juntamos en la ciudad de Junín y llevó esto hecho en una bandera grande, porque hicimos distintos tipos de intervenciones. O por un lado, una muestra de poesía visual de una serie de poetas visuales argentinos. Y por el otro lado había acciones, porque fueron varios días, acciones poéticas, performances poéticas, algunos también visuales. Y Fabio fue con esta bandera, que es un poema que hizo ahora últimamente, una bandera grande, un formato de esto que se hace los banners, se llaman banners aquí también, ¿sí? Y bueno, después como se dan esas actividades, nos fuimos a almorzar en un club, nos esperaban con un asado, qué sé yo. E hicimos antes una intervención por todo el barrio con micrófono, ¿no? Y yendo como una procesión con la bandera. Terminó siendo también una performance, ¿no? En un pueblo que está muy alejado de los centros urbanos, que hay otro tipo de gente, ¿no? Fue muy interesante y nos reencontramos entre muchos amigos. Vamos a la que sigue, a ver. Aquí hay otro de la misma serie. Estos son de los últimos. Ahora es el Día de la Bandera en Argentina, el 20 de junio, y él convocó a que cada uno haga una bandera, tome la idea de la bandera y le cambie los cuadraditos de los QR y cada uno ponga sus propios QR, y es una convocatoria abierta. Justo sale para estos días la convocatoria. Es decir, hay gente que sigue trabajando activamente, ¿no? Vamos a la que viene. Hilda Paz trabaja con distintos formatos, a veces con caligrafía. Ella mezcla muchas técnicas porque es una excelente grabadora con muchos premios. Trabaja en pintura, trabaja soporte fotográfico, trabaja computacionalmente también. ¿Sí? Tensión, ¿no? Con qué pocos recursos, una imagen intensa, ¿no? Ahí se está cortando, y ahí donde se está cortando la tensión, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con ese fondo difuminado. Vamos al próximo. Memoria, Memo, Ría, las Malvinas.
un fragmento de la Argentina. Son las letras de las viejas tipografías de imprenta, ¿sí?, que vamos reutilizando. Vamos al próximo. Noche sobre Palestina. Este fue a partir de una convocatoria por Palestina, ¿no? A veces trabaja con telas reales, pone telas reales y después las lleva a digitalizar o las pone en los cuadros, en el soporte de las telas de los cuadros. Hace distintos tipos de trabajos. Vamos al próximo. El tiempo fuera de sí y el mundo medio pata para arriba, ¿no? El próximo, por favor. Bien. Pablo Giori, ¿no? Poesía electrónica, los B poemas, poesía virtual. Eso también están hechos con programas de computación, es decir, que también son móviles, y al moverse se forman distintos fragmentos de palabras. Vamos al que viene. Ahí está, son capturas de pantalla, ¿no? Muchos lo pueden encontrar por internet. Pablo Giori está muy activo. Este es uno de los últimos. También trabaja en una cosa constructivista. Él trabajó mucho con Cosís, el escultor, que hace esculturas de agua, un escultor ya mayor, ha estado muy vinculado y muy asociado, han tenido un grupo de investigación también. Y bueno, Giori también viene de la ingeniería, se nota, ¿verdad? Bien, Fernando García Delgado, los Paideuma, estos son papeles de negocio, está borrado ne y son papeles de ocio. Ahí donde está el negocio, se niega el negocio para el ocio. ¿No? Otro más de Fernando García Delgado. Bueno, y quedan algunos poquitos. Quedan algunos míos y ya cerramos esta parte, ¿verdad? Esto está trabajado, por un lado, con una impresión digital, la palabra verdad, pero después está cortado en el medio y está trabajado con fuego real. Lo cual es todo un tema. Este trabajo fue seleccionado en España, en un concurso. Y es un tema porque ciertos tipos de papeles, cuando uno hace la impresión digital y después trabaja con fuego, el fuego sigue trabajando. No porque queme, pero sigue trabajando mucho el papel. Entonces son poemas que van cambiando, ¿no? Yo lo trabajaba con fuego, lo llevaba al freezer enseguida, a distancia para que no se doble la hoja, lo dejaba secar, pero cuando iba por ahí al mes era otro poema, porque seguían trabajando. Y es interesante hacer, digamos, la constatación fotográfica de todo el proceso. La verdad dividida, la media verdad, bueno, las lecturas a gusto de cada uno. Vamos a la que viene. No sé si se alcanza a ver detrás, muy tenue, hay unos bambú. ¿Se ven las hojas de bambú? Están como detrás, muy tenue, detrás de todos esos pájaros. Bueno, se llama haiku sonoro, ¿no? 5-7-5, la estructura haiku. Y bueno, parecen escucharse los cantos de los pájaros. Hace mucho contraste con con lo invisible, ¿no? Con las cañas de bambú y las hojas que están allí, que parece que no lo tomó la imagen. Haiku sonoro. Vamos a otro. Bueno, no hay mucho que decir de esto. Y este último es el Tao del tango. También está hecho con letras tipográficas. Las letras ahí son de tipografía. El fondo es de grabado, la imagen azul. El Tao del tango. Y es un tango engañoso. La imagen, ¿no? En realidad, vamos a confesarlo ya que estamos entre amigos, es una crítica al machismo del tango. Porque parecen que está bailando tango, pero el señor allí arriba tiene un puñal que apenas se ve en la mano.
¿no? Es una manera de criticar el machismo bueno, en algunas cosas del tango argentino. Pero es como una crítica velada que hoy comparto con ustedes. Habitualmente no decimos estas cosas y dejamos que el espectador las lea o no. Bien, además la tipografía juega, ¿no? Con el tao, tango, no tango, gotán. Bueno, de acá no las visualizo mucho, no sé si por ahí se ven bien las tipografías. Bueno, hasta aquí las imágenes. Me parece que ahora viene lo más lindo que va a ser la charla con ustedes. Obviamente hay mucho más y no quisiera saturar por ahí con tanto discurso. Quería dar como algunos ítems principales para nombrar algunas personas, algunos artistas, nombrar algunos libros, algunas revistas importantes para aquel que le interese alguna vez tener esas referencias. Simplemente ese era el objetivo en principio. Y bueno, y ahora poder dialogar más abiertamente.